como entidad base, no quiero dejar de agradecer a las demás entidades que se hacen presente, tanto Sociedad Rural Argentina como Federación Agraria, Coninagro y CRA. Quiero mencionar a todas las sociedades rurales vecinas y de la provincia de Buenos Aires y La Pampa que se han acercado. Todos sabemos lo que cuesta hoy moverse, movilizarse en pos de los pocos logros que hemos obtenido como dirigentes agropecuarios. Y fundamentalmente agradecer al público, al productor que hoy se hizo presente. Sin ustedes, esta asamblea no tiene razón de ser. Y pasando un poquito para ya introducirnos en lo que sería la asamblea y romper el hielo, quiero plantear un poco la situación o la problemática de nuestra localidad. Chacabuco es un partido que tiene aproximadamente 226.000 hectáreas. De esas 226.000 hectáreas, 18.000 hectáreas son destinadas al cultivo de trigo. El año anterior fueron 26.000. Hay 90.000 hectáreas implantadas de soja de primera, unas 4.000 hectáreas que estarían cultivos alternativos como podrían ser colza y cebada, unas 28.000 hectáreas de maíz y unas 60.000 hectáreas destinadas a ganadería. El tema tambo prácticamente en nuestro partido ha desaparecido. La existencia se remite solamente a 3 o 4 y alguna vaca lechera que anda perdida. ¿Por qué hago mención de los distintos cultivos y el área que ocupan? Por el efecto de la sequía. Nosotros en cultivo de maíz hoy podemos decir que se ha perdido en promedio un 50%. En soja de primera estamos hablando de un 20 a un 25%. En soja de segunda todavía sigue siendo una ilusión. Hay muchos lotes que han sido resembrados y otros que todavía no han superado los primeros estados fenológicos. Si nosotros analizamos un poco la pérdida por la sequía, estamos hablando que para nuestra localidad tenemos una pérdida de aproximadamente 80 millones de dólares por sequía. Esos 80 millones de dólares pueden diferir un poquito para arriba o para abajo de acuerdo al precio de los commodities. Pero ahora apunto a otra cosa. Nosotros aportamos por retenciones en nuestra localidad algo así de 80.000 millones de dólares. 80 millones de dólares, perdón. 80 millones de dólares. Pero a su vez tenemos que sumarle un precio diferencial entre el precio FAS o capacidad de pago que pronuncia el gobierno continuamente y que no lo recibimos, y esos 40 o 50 dólares
remitiéndome solamente a los 3 cultivos más importantes para nuestra zona, que es soja, maíz y trigo, representan algo así de 20 millones de dólares. En resumen, por sequía perdemos 80 millones de dólares. Por políticas agropecuarias estamos perdiendo 100 millones de dólares. Con esto quiero decir, es peor la política agropecuaria que la sequía que nos tocó enfrentar este año. Nada más. A continuación, hace uso de la palabra el presidente de Carvap, Alberto Frola. La metodología va a ser la siguiente, para que no se impacienten. Presenta Alberto Frola brevemente los miembros de la mesa de enlace y luego pasamos a la asamblea abierta, que es para lo que hemos venido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la Rural de Chacabuco por ponerse al hombro de esta asamblea y muchas gracias a los productores por haber venido. Creímos desde Carvap importante hacer esta asamblea para escuchar a los productores. Nosotros escuchamos desde los consejos todos los meses, pero no lo escuchamos en el lugar y no los escuchamos desde las rurales y a todos aquellos que no vienen a los consejos también. Y creímos importante invitar a la mesa de enlace y a los representantes de la mesa de enlace para que escuchen de los productores aquellos reclamos y aquellas situaciones que todos los días tenemos y por lo que todos los días sufrimos. Y también para que el periodismo y las autoridades entiendan que los productores no somos estúpidos, que los productores sabemos que tenemos que asegurar nuestras cosechas, pero no podemos asegurar de aquello que las compañías no nos ofrecen. Los seguros de sequía no existen, la presidenta está mal asesorada, y si existen tienen un costo para la producción que en aquellas zonas en que el costo de indiferencia no lo cubre, no se pueden sacar. También para decir que nosotros estamos acostumbrados a pedir a Dios. Pedimos para que se terminen las sequías y pedimos por la lluvia y pedimos por nuestros cultivos, porque así nos han enseñado nuestros mayores y así les enseñamos a nuestros hijos. Y para decir también al país que los problemas del campo no se han solucionado, se han diferido en el mejor de los casos, y que el nuevo sistema de comercialización no va a funcionar de trigo, porque es un sistema híbrido de difícil implementación y que nos damos cuenta, porque no somos tontos, de que es para salir del paso. Y también para decirle a la prensa y al país que lo que queremos es que se cumpla la ley, que lo que queremos como fondos de la sequía son los fondos anticíclicos que el año pasado no se utilizaron y que este año tampoco, y que esos no son subsidios, sino que es aquello que la ley lo marca, la ley de emergencia, y que nos lo tienen que devolver. Por eso, señores, nuestros abuelos y nuestros padres hicieron, entre muchos otros, este país grande al amparo de la ley, al amparo de la Constitución, que habla que es para todos los hombres del mundo que quieren habitar este suelo argentino, invocando la protección de Dios. Y así, parafraseando el preámbulo, también nosotros decimos que nuestros reclamos y nuestras luchas van a seguir por ellos, por nosotros y por nuestros hijos, porque si no lo hiciesen no nos lo perdonarían. Muchas gracias. Bueno, hace uso de la palabra Luis Miguel Echeverre, de Sociedad Rural Argentina. Buenos días. Bueno, antes que nada agradecer la invitación de Carvap a esta asamblea, felicitar al presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco por la convocatoria y por la organización. También traerles el saludo de nuestro presidente Hugo Luis Biolcati, que está de viaje y bueno, ya estaba cuando se hizo la convocatoria de esta asamblea, que le hubiese gustado estar acá y lamentablemente no pudo llegar. Y bueno, más que nada creo que la idea y lo enriquecedor es que escuchemos más de lo que hablamos, de lo que hablemos, ¿no es cierto? Venimos más a escuchar que a hablar. Pero si podemos poner
esta cuestión en contexto. Ustedes recordarán que el año pasado la gestión del ministro anterior, que justamente es oriundo de esta zona, bueno, en definitiva no tuvo un objetivo mayor para el sector agropecuario que un objetivo político, que fue concretamente tratar de dividir la mesa de enlace, ¿no? Por suerte y no lo logró. Acá está la mesa de enlace. Y está de una manera, a mi entender, hasta bien. Está de un punto de vista institucional, que independientemente de las figuras circunstanciales, que tenemos la presencia acá de Luciano y de Mario, la mesa de enlace va a seguir y está fuerte y va a seguir unida y va a seguir trabajando, porque la voluntad de los productores es que sigue unida y hay una voluntad institucional de las 4 entidades de mantenerla unida y trabajando. Esperemos que sea así. Sin duda, depende de nosotros. Depende de nosotros. Dicho esto, terminó la gestión anterior, se nombró un nuevo ministro a partir de las elecciones del año pasado. Siempre hasta ese momento todo el sector venía pidiendo diálogo, que es lo que no había reuniones, no había convocatorias de ningún tipo. El nuevo ministro accedió a los pedidos de reuniones o a los pedidos de audiencia por parte de la mesa de enlace y se empezó a trabajar. Este verano hubo varias reuniones antes que surgiera la problemática de la sequía, ¿no? Y ahí el ministro planteó una cuestión muy simple. Dijo, bueno, yo tengo el celular abierto las 24 horas, quiero dar una solución al tema del trigo y al tema del maíz. Creemos que podemos llegar a un arreglo para que otra vez el precio del mercado sea el que reciba el productor. Creemos que podemos llegar a una solución bastante parecida al mercado libre. Para eso necesitamos trabajo, diálogo. Les pido que se formen estas mesas de trabajo y que se continúe trabajando en esta línea. Como habíamos pedido diálogo, accedimos a eso. Empezamos a trabajar cuando salta lo de la sequía. Ahí se empieza a reunir la mesa de emergencia, que es la que corresponde que se reúna en este tipo de cosas. Y ahí el ministro prometió concretamente dentro de 45 días que se iban a aprobar las declaraciones de emergencia que se declarasen en las provincias, que de hecho se hizo y todavía la Nación no las aprobó, y que se iban a gestionar más fondos de los 500 millones que está previsto en el fondo de emergencia y créditos por 1.500 millones por parte del Banco Nación, que a una tasa, dijo así, del 8%, que era la tasa del Bicentenario, y además 800 millones de pesos a otorgar por el Banco Provincia sin tasa, pero con una tasa bonificada, sin aclarar la tasa ahí, y con un plazo posiblemente, dijo en ese momento, de 3 años más 1 de gracia. Bueno, pasaron los 45 días y acá estamos, ¿no? Las consecuencias de la sequía, no les voy a contar a ustedes cuáles fueron. Ustedes fueron uno de los lugares que más duro les golpeó la sequía. Se cumple el plazo y cuando se creía que iba a haber más reuniones de emergencia la semana pasada, por ejemplo, concretamente, y esta semana no se convocó más, y el lunes de la semana pasada la presidenta nos sorprende con esa ridiculización del productor agropecuario, diciendo que por qué no contratamos seguros agrarios, por qué somos avaros, no guardamos un poco de la tanta plata que ganamos y salimos a contratar los seguros, ¿no? Cuando Alberto explicó muy bien, y no los voy a aburrir con más explicaciones de cuál es la situación de los seguros, pero posiblemente haya gente acá que no sea del sector, o hay periodismo que justamente como consecuencia del altísimo riesgo que tiene el productor agropecuario de tener una fábrica a cielo abierto, es que hay ciertas cosas que ni siquiera las aseguradoras toman ese riesgo, como es la sequía. El 90% de los seguros son de granizo, el resto incendio. Para tomar un seguro de sequía le exigen al productor que tenga campos en diferentes provincias y que se aseguren diferentes cultivos. Bueno, por eso es una de las razones por las cuales no se asegura. Ojalá, le voy a ceder el micrófono a mis colegas, esta concurrida asamblea de Chacabuco sea un punto de inflexión
que de acá salgan las ideas o salgan las líneas por las cuales, teniendo en cuenta este panorama, sean los pasos a seguir. Muchas gracias. Toma la palabra Julio Currás, representante de Federación Agraria Argentina. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Carvap esta invitación, a esta mesa y a cada uno de ustedes. Traer el saludo institucional en la palabra de nuestro presidente Eduardo Bussi y la alegría en esta asamblea, en esta gran asamblea, de ver tantas caras de tantos amigos de hace años, filiales de la Federación Agraria, que veo, bueno, Obri, hay varias por ahí. Pero también quiero marcar con esto, recién miraba hacia el centro y uno está medio viejo, pero todavía ve, y veo un amigo también de Carvap, de mi pueblo, y hablamos de Sebastián y cariñosamente Gallego García, que allá en la década del 90 pasábamos infinidades de horas en la ruta, con cortes, por ahí con poca gente, con mucha. Y yo digo, si fuimos inteligentes en ese momento de sobrevivir en los 90, con mayor razón tenemos que hacerlo ahora. Y creo que la unidad de alguna manera nos fue llevando a que muchos productores entendieran una realidad que vive el sector. Y que si bien los productores son todos diferentes, hay muchas cosas que podemos estar juntos. Y justamente la Asociación Rural de Henderson y la Federación Agraria Argentina hemos trabajado siempre en conjunto. Y quiero valorar también sobre Sebastián, porque hoy que estemos de este lado no significa que estemos por encima de nadie. Seguimos siendo productores agropecuarios con los mismos problemas que antes. Pero quiero decir que en los 90 teníamos estos mismos problemas que hoy que discutimos. Se nos quedaban con gran parte de nuestra rentabilidad. Teníamos problemas que los venimos discutiendo y que seguimos de alguna manera reclamando. Y que hoy lo único que han cambiado son los precios internacionales. Porque la voracidad fiscal aún es mayor. Porque el gobierno cada vez es más socio en las ganancias y se retiran las pérdidas. Cuando vemos que hace 8 años que este gobierno viene diciendo que va a solucionar los problemas y sinceramente tira los títulos para el resto de la sociedad que no entiende la verdadera problemática del campo y nos hacen enfrentar con grandes partes de la sociedad, sinceramente vemos de que no hay voluntad. Y es muy cierto lo que nos está pasando con la sequía. Y tenemos que reclamar ir a fondo con los pedidos que ha hecho el ministro y que sus palabras se cumplan a rajatabla. Y no dramatizábamos cuando decíamos que la sequía realmente era terrible en la zona núcleo, en muchísimos lugares del país. Córdoba, yo estuve en la asamblea de Río Cuarto acá con los compañeros del Cartex. Y sinceramente hay que recorrer toda esa zona para ver la realidad que se está viviendo y lo que están viviendo los productores, donde se está cortando la cadena de pago, donde no hay financiamiento, donde los financiamientos son caros, donde los bancos nuevamente levantan las tasas y tenemos tasas usureras. Esta es la responsabilidad que tiene el Estado. ¿Qué cambió de los 90 para acá? Absolutamente nada, los precios internacionales. Entonces, con buenos precios y con la herencia del tío cualquiera podría gobernar bien este país. La verdad, no han demostrado ni capacidad con la herencia del tío, porque esto que tenemos de los precios internacionales realmente no sé hasta cuándo va a estar y ojalá por mucho tiempo, pero cuando se desfinancie el Estado, en la situación que tenemos, social, política y económica, realmente no sé para qué lado vamos a salir. Por eso es importante que esta asamblea se manifieste y nos dé una letra que nosotros por ahí conocemos, pero que queremos dar mayor respaldo a través de estas asambleas para poder pelear con los, en el buen sentido de la palabra, con los ministros, con el gobierno nacional, una problemática que hay que resolverla urgente. Lo de la sequía es un grave problema, pero la gran discusión es una nueva política agropecuaria, con transparencia en los mercados, donde podamos exportar garantizando los mercados internos, pero donde el productor tenga un proyecto de producción a mediano y largo plazo, que estemos todos involucrados, del más pequeño al más grande. Esto lo veíamos con algunos amigos, con Luis Miguel, con algunos más que estuvimos en Brasilia hace unos meses. ¿Qué tipo de políticas tienen para el productor grande y para el productor chico? Son todos productores al fin. Pero en realidad
tiene que haber políticas diferenciadas, pero en países serios, en países que de alguna manera marquen políticas agropecuarias a largo plazo, para recuperar el stock ganadero, para no seguir liquidando vientres, para que el trigo sea de alguna manera un cultivo de rotación, para que se pueda seguir haciendo maíz, por la transparencia de los mercados, que nos quedan con $50 en maíz y en trigo por cada venta que hacemos, y que no se lo quedan solamente los exportadores. ¿El gobierno esto lo ve? O sea que el gobierno es socio también de esto. Hablábamos antes de esta reunión que hoy las retenciones verdaderas en trigo y maíz están por encima del 50%. ¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Los grandes rindes y los grandes precios venían tapando grandes errores en la política agropecuaria de este gobierno. Pero esto se terminó. Y el mes que viene, marzo, abril, cuando las máquinas entren a los lotes, se vea la realidad de lo que vamos a cosechar y lo que nos va a quedar, que lo que nos va a quedar van a ser cuentas. Ahí la verdad vamos a ver de qué manera este gobierno resuelve el problema. Por eso es importante la palabra de todos ustedes, nosotros las vamos a tomar las decisiones que sean correctas desde la mesa de enlace y en cada una de las instituciones para poder resolver esta problemática que realmente provoca un malestar general y que nos enfrenta con algún sector de la sociedad porque no se explica bien, porque realmente no se cumple con lo que realmente promete el gobierno, y de esta manera, si un jubilado ve que con 1.300 pesos se está quejando del sector agropecuario, lo ve como una forma distorsiva de una manera que no es real. Esto es real, hay que explicárselo a doña Rosa, por eso son estas asambleas y por eso le vamos a demostrar al gobierno una vez más de que tenemos razón. Muchas gracias. Bien, hace uso de la palabra Daniel Verdini, consejero de Coninagro. Sí, buenos días. Gracias al presidente Carbat, gracias al público presente que una vez más ha manifestado en una participación muy alta, y como siempre en estas asambleas y en estas reuniones es el común denominador las mujeres, común denominador que acompañan al hombre de campo, al productor. Eso marca de que está consustanciada la problemática del sector en el seno de la familia. Julio recién decía que de los 90 en adelante mucho no ha cambiado. Yo le voy a agregar algo, no lo voy a corregir porque fueron muy claras las palabras. Yo le voy a agregar algo. ¿Saben qué es lo que ha cambiado? Que cada vez hay menos productores. Las políticas desacertadas de los últimos gobiernos se han llevado puesto a los pequeños, a los medianos e inclusive a los grandes productores que todas las mañanas se levantan a trabajar en esta bendita Argentina. Las rutas que hoy llegaban aquí, que transitábamos para llegar aquí a Chacabuco, muestran a las claras que el pedido de emergencia agropecuaria de los productores, encabezado por cada dirigente de zona, no estaban equivocados. Ha sido bueno, ha sido inteligente de parte de Carbat, de parte de la mesa de enlace, hacer esta asamblea aquí en Chacabuco, porque es el corazón mismo donde se produce el maíz y la soja, sin desmerecer ninguna zona. Entonces tenemos que, para llegar aquí, revisar de alguna manera el periodismo, el productor, revisar de cómo están y el común de los argentinos, cómo está la agricultura en esta Argentina. Para aquellos días de enero, los primeros días de enero, cuando el sol pegaba en 40 grados y la sequía se hacía sentir porque venía del mes de diciembre, el mismísimo ministro da anuncios con el guiñe de ojo de la presidenta por un sinnúmero de bondades que tenía, algunos créditos, que hoy quiere imponer en 180 días. Las vacas van a tener que tener cría mañana y los terneros producirlo pasado, engordarlos pasado mañana. Y en lo que respecta a la agricultura, la verdad
que si son 180 días vamos a tener que salir a sembrar trigo, arveja mañana a la tarde, porque si no, no vamos a poder pagar en el mejor de los casos. Pero yo no voy a ahondar en detalles. Creo que hay 2 o 3 temas que tienen que ser los disparadores. Los anuncios nunca efectivizados de los últimos 5, 7, 8 años. Por otro lado, la desprolijidad de los mercados, porque acá se comentaba recién de que el trigo es una rotación. El trigo, señores, cortaba el año. Era la economía que se cortaba en diciembre para los agricultores. Pues hoy, en cada cooperativa y en cada acopio, tenemos el 50, 60, 80% de trigo, que dentro de poco hasta se va a poner en mal estado, y con el costo que eso implica. Pierden los unos y los otros. El pan, doña Rosa, como decía acá Julio, lo sigue pagando carísimo. Nosotros que lo producimos, ustedes lo conocen muy bien, lo estamos vendiendo un 30-40% más barato que el año pasado y lo cobramos en julio. Entonces, señores, es importante una presencia altísima de los productores. Creo que marca el desafío y el empuje y la fuerza que tenemos que tener la mesa de enlace, los dirigentes, cada uno de nosotros, para rescatar cada frase, cada comentario que hagan los presentes, porque si hoy más de 500 personas se han llegado aquí a Chacabuco, alguna señal, algo está sucediendo. Y algo, la presidenta me parece que se ha equivocado en algún mensaje. Gracias y estamos a la espera de todos los comentarios de ustedes. Gracias. Por último, la palabra del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Rubén Ferrero, y luego pasamos a la asamblea. Sí, ya pasamos a la asamblea. Buenos días a todos. Felicitaciones para el presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco, felicitaciones para el presidente de Carvap, un agradecimiento a los legisladores presentes, al presidente de Cartés que nos está acompañando, al vicepresidente de CRA, Pedro Apaulaza, que lo veo por ahí sentado, Luciano, Mario, productores agropecuarios, bueno, y a todos los periodistas que nos acompañan, que sirven para que podamos esclarecer un poco cuál es la situación del sector agropecuario. Recién el presidente de Chacabuco mencionaba cuáles son las pérdidas del partido de Chacabuco. Bueno, y si algo tuvo como positivo esta asamblea es que el día de ayer se decretó la emergencia provincial. Se ve que se acordaron justo el día antes de la asamblea. Bueno, eso es un hecho positivo. ¿Fue verdad? Sí, así que bueno, eso es un hecho positivo como consecuencia de esta asamblea, pienso. Pero esto debemos sumarle, nosotros venimos recorriendo desde CRA el país. Yo estuve hace 10 días en la Patagonia. En la Patagonia los productores hace 5 años que están atravesando una intensa sequía, sumado a eso el problema de la ceniza volcánica. Los datos, por ejemplo, del centro norte de la provincia de Santa Fe, dados por el Ministerio de la Producción conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral, hablan de pérdidas de 160 millones. A eso tenemos que sumar a las pérdidas de la provincia de Córdoba, provincia de San Luis. Bueno, lo que uno va viendo que los productores, y no solo los productores, sino también las entidades, vienen manifestando. Y esto lo quiero contraponer a lo que hace el gobierno nacional, que continuamente trata de tergiversar la realidad tirando información falsa. Recién comentaron los colegas las reuniones que tuvimos en el Ministerio de Agricultura. No quiero abundar sobre eso, pero sí quiero decirles que, por ejemplo, desde el INTA, en la primera presentación que se hizo, se trataba de minimizar la pérdida porque se comparaban producciones netas totales sin tener en cuenta que este año hubo un 20% más de siembra en cantidad de hectáreas. Ahora cambiaron el discurso y tuvieron que incorporar los últimos 5 años para sacar un promedio. De esa forma tienen menos hectáreas sembradas e incorporan la sequía del 2008-2009. No saben cómo dibujar un número para no presentar a la sociedad lo que verdaderamente está pasando. Y si hablamos de tergiversar la realidad y de tirar datos falsos, recién aquí hablaban de retenciones. Yo recuerdo cuando la presidenta en diciembre asumió
dijo que si los productores agropecuarios le hubiesen hecho caso y hubiesen aprobado la 125, hoy estarían mejor. Lo dijo en diciembre. Nosotros le decimos hoy que eso no fue cierto y hoy tampoco es cierto. El viernes de la semana pasada, de haberse aplicado la 125, la retención en soja hubiese sido 46 y la retención en maíz hubiese sido de 32 contra 35 y 20 que tenemos. Continuamente se trata de tirar información falsa a la sociedad para demostrar que el productor agropecuario está atravesando una situación muy buena y que los problemas no son tales. Yo relaciono esto con el INDEC. Y ustedes me dirán, ¿por qué lo relaciono con el INDEC? Porque el INDEC hace años que viene tirando información falsa, pero hoy periodistas, sociedad en su conjunto, todo el mundo sabe que esa información es falsa. Lo dice, lo reconoce públicamente o no, pero sabe que es falsa. Nosotros tenemos que hacer docencia para que todo el mundo, periodismo y sociedad en su conjunto, sepa que muchas de las cosas que se dicen relacionadas con lo que le está pasando al productor agropecuario no son reales. Sé que no tenemos los medios, ellos mediáticamente manejan absolutamente todo, pero si trabajamos desde las bases y hacemos docencia desde el interior, yo creo que lo podemos lograr. Recién también se mencionó el tema de la mesa de enlace y escuché a un señor que dijo que cumplamos con la unidad de la mesa de enlace. Muy cortito le voy a decir que en los últimos meses, desde la mesa de enlace hemos presentado un trabajo relacionado con lechería, un trabajo relacionado con economías regionales. Nos hemos reunido en 2 oportunidades previo a la reunión con el ministro. Nos hemos reunido para tratar de realizar una agenda en común para ir transitando durante este año. Todos sabemos que hay ciertos temas en que no vamos a coincidir, por eso somos 4, pero les puedo asegurar que en los temas comunes en defensa de los productores estamos unidos. Y como muestra sobre un botón, dicen, leí esta semana, creo que todos lo habrán leído, de que hay cierto personaje de nivel nacional preocupado para destruir a la UIA y a la mesa de enlace. Nadie quiere destruir lo que no existe. Yo creo que si lo quieren destruir es porque verdaderamente saben que la mesa de enlace está unida, sigue existiendo y va a seguir trabajando. Y por último, previo a escucharlos a ustedes o antes de escucharlos a ustedes, Alberto, vamos a seguir pidiendo a Dios la lluvia. La lluvia para nosotros es bendición, pero al gobierno no le vamos a pedir plata. Al gobierno le pedimos que nos deje de sacar todo lo que nos está sacando en estos últimos años. Muchas gracias. Bien, ahora sí damos inicio a esta asamblea luego de escuchar los discursos de esta importantísima mesa.